Buenas noches. En menos de 2 semanas, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos y está cantado que entre sus primeras disposiciones vendrá una deportación masiva de migrantes, y por eso quise hablar desde ahora con Tonatiuh Guillén, excomisionado de migración, quien conoce muy bien este tema, porque parece ser que lo que vamos a vivir en México es algo que ya hemos experimentado, pero ahora como que reforzado, ¿no? Deportaciones con Obama y la imposición de aranceles con Donald Trump. Es un escenario que se parece en muchos elementos, porque si algo hay que reconocerlo a Trump es que ha sido extraordinariamente consistente con sus posiciones ideológicas racistas y xenófobas desde el año 15. Y esa visión de la migración como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de entenderla como invasión, por lo mismo objeto de todos los rechazos, no es nueva, pero ahora pues está en una posición de poder mucho más radical, mucho más extensa, mucho más en control del gobierno de Estados Unidos, del propio Congreso. Entonces sí tiene, para decirlo de esta forma, más capacidades de hacer daño de las que ya hizo en su anterior periodo, y de superar lo que hizo en ese periodo en la relación con México, que ese es su propósito. Pero a ver, perdón, Tonatiuh Guillén, con Obama fueron expulsiones de migrantes de aproximadamente 400,000 en un año. Un poco más. O por año. Bueno, menos de 500,000. Se supone que lo que Trump va a hacer es expulsar a 10 millones de personas, más o menos. ¿Cómo imaginar 10 millones de personas entrando o siendo entregados en las aduanas, en la frontera de México con Estados Unidos? ¿Es de sopetón o es en dosis? Materialmente el planteamiento es imposible, por razones logísticas, por razones jurídicas, por razones políticas, por la resistencia. No va a ocurrir. Pues es imposible llegar a esa situación. ¿Cómo entonces? Sí puede ocurrir lo que ya nos pasó. Con Obama, justo que lo mencionas, tuvimos 450,000 expulsiones por año de mexicanos que llegaron en condiciones muy dramáticas a la frontera norte, muchos de ellos con mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Con familia en Estados Unidos. Dejando familia, dejando hijos estadounidenses, dejando pues sus economías, sus comunidades, y literalmente tragedias enormes de personas destrozadas emocionalmente llegando a las fronteras, y en una situación de hacinamiento y de emergencia humanitaria muy grave en esos años, que vale la pena subrayar. El gobierno federal no atendió o atendió marginalmente, los estados atendieron nada o muy poquito, y los municipios un poquito. Entonces realmente quien resuelve o le da salidas en las condiciones que te imaginarás muy precarias y difíciles fueron los propios migrantes, sus familias, y la solidaridad de organismos de la sociedad civil en las ciudades fronterizas principales. Pero también los migrantes que ya están en Estados Unidos cuentan con el respaldo inclusive de autoridades estatales y de agrupaciones civiles, ¿no? Sí, esa experiencia vale la pena recordarla, sobre todo por lo que va a hacer el gobierno federal si es que ocurre ahora. La pregunta es, ¿va a ser lo mismo? O sea, casi nada, o realmente se va a generar una estrategia importante de atención.
Y Bueno, luego a en fines de año, el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, tuvo reuniones con cónsules en Texas, en Nueva York, entiendo. varios consulados y estuvo haciendo... ¿Eso sirve o no sirve? Tiene una utilidad al interior de la Cancillería, un posicionamiento de cuerpo, pero hay que reconocer que los consulados incluso fueron debilitados presupuestalmente en los últimos años y que su capacidad de reacción, con todo y que es muy valiosa, con todo y que es muy importante, pues es pequeña ante el problema. Y ahí creo que vale la pena ver la acera de enfrente, y en la acera de enfrente sí hay capacidades de resistencia mucho mayores. O sea, eres de la idea de que el gobierno mexicano debe entablar comunicación, por ejemplo, con agrupaciones civiles, organizaciones de abogados e inclusive con gobernadores de estados como el de California que están en contra de la política de Trump. Absolutamente. La mayor resistencia a las locuras de Trump van a venir y están ya planteadas claramente, nadie está escondiendo nada, en Estados Unidos. O sea, el gobernador de California ya está por aprobar un presupuesto especial de $20 millones como primera etapa para atender la problemática como se presente. De ese tamaño es la intención de ellos. Lo mismo está haciendo el gobernador en Illinois y el gobernador en Nueva York. Ciudades enteras ya también están tomando posición. Asociaciones civiles, comunidades mexicanas evidentemente y otras. Entonces, esa resistencia que se extiende a congresistas, incluso republicanos que están preocupadones por aquello de los aranceles en especial, y empresas que son los otros involucradísimos en el problema. Pues sí, porque está tan entretejida la economía estadounidense con la población migrante que, documentada o no, pues sin duda contribuye al desarrollo de ese país. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, en México con el Instituto Nacional de Migración, que no entiendo cómo otorga permisos a quienes ingresan por Guatemala, por Chiapas, permisos de tránsito, y luego no deja subir a los migrantes a los autobuses? Hay una estrategia desde el año 19 derivada de los acuerdos con Trump en junio del 19, en donde México militariza el Instituto Nacional de Migración y mete al ejército en el control migratorio a través de la Guardia Nacional. Entonces, ese papel de contención, desde entonces lo heredamos de aquellos acuerdos. Y ahora lo que hace Migración es esa tarea, está dedicada a la contención. Y hay prácticas como esta de impedir la movilidad. Con engaños los trepa a vehículos y los manda, sí, los manda inclusive a Quintana Roo o los manda a Acapulco. Pues sí, puede sonar... Pero eso es como dispersar el problema y dejar a la población esta tan desesperada, pues rascándose con sus propias uñas, quién sabe en qué parte del territorio. ¿Eso a dónde conduce, Tonatiuh? Quisiera Migración a que nadie llegue al norte y a la disuasión. Esa es su meta. Y hacen cosas todavía peores, que es regresar a las personas en el norte y ponerlas en Tapachula o Villahermosa o Ciudad de México o, como mencionas, Acapulco. En fin, es una tarea de desarticulación de la movilidad de las personas, que obviamente tiene todos los cuestionamientos jurídicos de términos de las atribuciones para hacer ese tipo de asuntos, y tiene otra parte que es peor, que es la violación de derechos, sobre todo de personas que tienen perfil de refugio, que son el perfil dominante en los últimos 2-3 años. Lo que tenemos es una problemática de refugiados, no de los migrantes tradicionales de hace años. Entonces estamos equivocando completamente lo que El estamos enfoque haciendo. debiera ser a partir de los derechos humanos, no de fenómeno
digamos, demográfico o económico, sino el de los derechos humanos que están siendo tan afectados con gente verdaderamente desesperada. Lo que no entiendo es por qué no están siendo castigados, si no es que encarcelados, los agentes de migración que a la gente que tiene el permiso de tránsito por el país les impide subirse a un vehículo, a un autobús de pasajeros o a algún vehículo particular, porque entonces el conductor corre el riesgo de que lo acusen de trata de personas. Sí, es una práctica ya francamente muy interiorizada, incluso en casos de personas que tienen cita a través de esta aplicación CBP One en un puerto fronterizo de Estados Unidos y que no debieran tener ningún problema para llegar a la frontera. Con frecuencia los regresan también, muchos de ellos sí logran el paso, pero sobre todo en las primeras etapas de aplicación del CBP One por el gobierno de Biden, hubo extensísimas quejas de denuncias de personas que simplemente no podían movilizarse al norte porque no les permitían subirse a un autobús o a un avión, que sería lo adecuado. Como ven, Tonatiuh Guillén se la sabe, pues todas, el fenómeno migratorio, dirigió el Colegio de la Frontera Norte y yo le pido que permanezca acá para que sigamos tratando el tema, porque quiero saber qué con las nacionalidades transatlánticas o más allá de América Central, América del Sur, porque llegan a Estados Unidos por México, inclusive tailandeses, chinos, etcétera. Vamos a ver esa parte de la migración con Tonatiuh Guillén en la conversación de mañana.